el Señor va a ser glorificado en ellos. Les bendigo, les amo. ¿Cómo estamos, iglesia? Aleluya, bendecidos, prosperados y en victoria. Juanita, gusto verte. Qué bueno verles a todos. Les bendigo en el nombre de Jesús. Vamos a estar hablando y estamos yendo hacia una gloria mayor. El Señor nos está llevando a otros niveles de vida. Tome su lugar, por favor, gracias. Ya pagamos este día estar de pie. Tome su lugar. Pero mire, y hoy vamos a comenzar hablando de una mayor gracia. Diga gracia, mayor gracia. Todo lo de Dios es para más, ¿verdad que sí? Él nos lleva de menos a más. Y vamos a estar hablando todos estos domingos de marzo sobre mayor gracia. Hoy vamos a estar hablando cómo nosotros podemos estar frente a la gracia o nada más frente a la gracia. Abra su Biblia en Efesios capítulo 2, versículo 1 al 9. Efesios 2 del 1 al 9. Y antes de leerlo, damos gracias al Señor por su palabra. Padre, muchas gracias porque tu palabra es la verdad, porque tu palabra alumbra el entendimiento, porque nos enseña, Señor, lo que hay en tu corazón, por estos principios divinos, Señor, que si nosotros con la ayuda del Espíritu Santo los ponemos en práctica, Señor, seremos más que vencedores en esta tierra y entenderemos completamente tu propósito. En el nombre de Jesús, amén. Quiero que leamos lo que el apóstol Pablo le escribió a los Efesios, unos 9 versículos para que entendamos de qué vamos a estar hablando todo este mes. Y dice el apóstol Pablo, capítulo 2, versículo 1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros, diga conmigo, vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de desobediencia o de ira, hijos de ira, lo mismo que los demás. Diga conmigo estas dos palabras, pero Dios. Diga conmigo, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Versículo 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. 9, no por obras, para que nadie se gloríe. Por gracia soy salvo. Diga, por gracia soy salvo. La palabra gracia que la Biblia usa viene del griego charis, y así se dice en español. En inglés se dice de otra manera, y cuando usted lo mira en hebreo no parece que dijera charis, pero así dice. Y esto significa favor gratuito inmerecido. ¿Ha recibido algo inmerecido usted? ¿Y cuántos han recibido su merecido? ¿A cuántos su mamá le dijo, te voy a dar tu merecido? Ajá, muchas veces a Vicky le decía a mi mamá, y a mí también. Favor gratuito y merecido. En el Antiguo Testamento, cuando usted oye la palabra gracia, da el significado de inclinarse o agacharse en bondad hacia alguien inferior. En el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, gracia es favor, buena voluntad, es amor bondadoso, es benevolencia, es clemencia. Gracia es
amor desplegado sobre objetos que no merecen. Que no merecen. Gracia es Dios mostrando amor y misericordia cuando nosotros solo merecíamos su ira. Dice Pablo que cuando estábamos muertos nos dio vida. No me diga que usted antes tenía vida sin Cristo. No, estábamos muertos. Pero yo no sentía nada, pastora. Pues es que los muertos no sienten nada. ¿Y por qué ahora siento tantas cosas, pastora? Porque ahora usted tiene vida. Amén. Por eso es que está consciente de tantas cosas. Por eso es que le llega y le duele y dice, pero ¿qué es esto, Señor? Porque ahora usted sí tiene vida, ahora usted sí siente. No se sienta mal de sentir. Esa estuvo buena. No se sienta mal de sentir, porque los vivos sienten. Amén. La gracia es vista en Dios dando lo mejor del cielo para salvar lo peor de la tierra. Papá, eso es gracia. Lo mejor del cielo para salvar lo peor de la tierra. La gracia no se debe confundir con obras. Si el hombre pudiera obtener salvación haciendo buenas obras, entonces la salvación sería simplemente por méritos. Y el apóstol Pablo escribía a los romanos en el capítulo 4, versículo 4 al 5, y les dice, pero el que obra no se le cuenta el salario como gracia. Usted no recibe un cheque por gracia después de haber metido 40, 50 horas. A usted le deben eso porque usted ya trabajó. Entonces dice Pablo, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. ¿Cómo le gustaría a usted que sin ir 40 horas a su trabajo, su jefe le diera el cheque de 40 horas? ¿Usted cómo tendría ese jefe? Ay, mira, es bueno, es buenísimo. Lo amo, lo adoro. No hay nadie como él. Porque usted reconoce que le está dando algo por lo cual usted no trabajó, no lo merece. Dios no le debe nada al hombre. La salvación es un regalo gratuito. Gratuito. Mire, la ley nos da una obra por hacer. La ley dice trabaja, haz obra. La gracia nos habla de una obra que ya fue hecha en la cruz. Esa cruz es muy bonita, pero la cruz no es bonita. La ley nos da una obra por hacer y la gracia nos habla de una obra que ya fue hecha. La ley dice haz esto y vivirás, y la gracia dice vive y entonces harás. La ley dice amarás al Señor tu Dios. La gracia dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La ley dice amarás al Señor tu Dios, y la gracia dice nosotros le amamos a él porque él nos amó primero. Eso es gracia. La ley condena al mejor. La ley condena al mejor. La gracia, la ley pone bajo a todos el juicio. La gracia salva al peor. La ley condena al mejorcito, al rico, al sabio, al entendido, pero la gracia salva al peorcito, al peor. La ley revela pecado, la gracia revela salvación de ese pecado. ¿En cuál le gustaría a usted vivir mejor? ¿Ley o gracia? Gracia. Amén. Y yo quiero mostrarles un acto de gracia que el Señor hizo, que se quedó plasmado en la palabra del Señor. Y esto se encuentra en Juan capítulo 8, y vamos a ver a una persona, a una mujer que fue traída por la ley, la aventó a la gracia. Esto se encuentra en Juan 8, y todos hemos escuchado, o quizá usted nunca ha escuchado, este relato bíblico que tiene tantísima enseñanza. Pero dice la Biblia, estamos ahí, ya abrió su Biblia, ábrala porque a lo mejor quiere subrayar. Frente a la gracia, capítulo 8, versículo 1 al 5. Y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado, ¿qué hacía? Les enseñaba, sentado les enseñaba.
Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Ok, vamos a parar ahí. No lo vaya a cerrar porque luego seguimos. Una mujer. Los enemigos del Señor, los fariseos, los escribas, le traen al Señor una evidencia, una mujer que fue sorprendida en el mismo acto del adulterio, y se la presentan con una pregunta, un problema muy profundo. ¿Qué dices tú? ¿Cómo puede la justicia y la misericordia reconciliarse? Porque Dios es justo. ¿Cuántos saben eso? Dios es justo, pero Él es justicia. Dios es amor. Dios es amor, pero Dios es justicia. Dios no tolera el pecado. Dios ama la santidad. Amén. Es algo de Él. La ley demanda castigo. Si hacemos a un lado, ignoramos todo lo que está escrito acerca de cómo trata Dios con ciertas cosas o con todas las cosas del ser humano, y lo hacemos nulo, lo ignoramos, eso invita a que en el mundo espiritual haya una anarquía. Y Dios es santo. Levítico dice qué tan santo es Dios. Entonces, ignorar nuestros fracasos y hacer a un lado la justicia estropearía la belleza de Dios. Sería como ponerle a un niñito, imagínese usted le da a un niñito: juega, mi hijo, una pintura de Picasso, de esas de miles de dólares, y ponerle una tijerita de esas que usan los niños: juega, mi hijo, córtala. ¿Se imagina usted? Entonces, ¿cómo hacemos nosotros cuando estamos confrontados con algo tan difícil como lo es el pecado, reconciliarlo con Dios? ¿Cómo trata Dios esto? ¿Cómo trata Dios esto? ¿Cuántos de ustedes han tenido un carro nuevo y de repente, cómo se sintió usted cuando su carro nuevo sufrió su primer rayón? ¿Ah? Yo por eso rayé el mío, pastora, para no pasar esos dolores. No, uno lo cuida, ¿verdad? Usted le mira algo, hasta con salivita le hace. Está nuevo mi carro. Nos estacionamos hasta allá atrás en el mall para que nadie nos toque. Ya cuando está rayado, pues nos peleamos por los primeros puestos. ¿Verdad que sí? Hay gente que llora: mi carro, mira, me lo rayaron, porque está nuevo. No tiene mancha, no tiene arruga, no tiene nada. Imagínense cómo se sentía esta mujer. Y esta mujer nos representa a todos. Esta mujer representa a la humanidad. Ahora imagínense cómo se sentía ella en ese momento, cuando los religiosos, cuando los fariseos y los fariseos y los escribas trajeron a aquella mujer delante del Señor. Ellos eran muy tremendos. Ellos eran enemigos del Señor. Maestro, le dijeron al Señor: hemos hallado a esta mujer sorprendida en el acto mismo del adulterio. No es que les contaron, la pescaron en el acto mismo. Y en la ley nos manda Moisés, estoy leyendo el versículo 4 y 5 de Juan, y en la ley Moisés nos dice que hay que apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Allá trajeron a aquella pobre mujer. Qué tremendo. Y le avientan a Jesús el gran paquete. Jesús dice: yo me levanté bien, yo fui al monte de los olivos a orar y regresé y estoy enseñando. ¿Por qué me molestan de esta manera? Por favor, no, ni siquiera he tomado café. Le han aventado a usted un problemón así de repente y usted no sabe qué hacer. Wow, qué tremendo. Y esto fue lo que le pasó a esta mujer. La trajeron. Lo único es que la trajeron frente a la gracia. Punto 2. Mire lo que hace la gracia. La gracia desconsuela a los altaneros o a los orgullosos. La gracia desconsuela, hace sentir mal a la gente que es orgullosa. Ahí dice altanero, altanero es orgulloso, que se cree suficiente.
Miren lo que dice el versículo 6 al 9. Mas esto decían para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo, y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Qué tremendo solucionaba el Señor las cosas, ¿verdad? Vamos a aprender de él. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, desde los más viejos en edad hasta los jóvenes. Ahí había de todo. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Quiero decirle que eran hombres los que vinieron a acusar a esta señora, a esta muchacha. Eran hombres. Ahora mire, ¿cuál era el pensamiento de los fariseos? Los fariseos dijeron: ningún rabino que conoce la ley se va a atrever a desmentir o a desafiar la ley de Moisés. Vamos a pescarlo en algo. Si contradice la ley, entonces su fama con el pueblo se le va a terminar. Y Jesús tenía mucha fama con el pueblo. Y los que sufren de dolores y desencantos en esta vida, este era el pensamiento de ellos, no van a seguir a un Mesías que aprueba matar a una mujer a pedradas. Entonces Jesús estaba como: si digo que sí, malo, y si digo que no, malo. ¿Qué hago? ¿Cuántos se han encontrado en un aprieto así? Ay, ay, ay. Si digo que sí, malo, y si digo que no, malo, ¿qué voy a hacer? Qué tremendo. Ahora quiero decirles algo. Yo investigué quién era esta mujer, porque yo no sé, cuando usted oye esta palabra que dice que trajeron una mujer, ¿cómo se imagina usted a esta mujer? ¿De qué edad? ¿Cómo se miraba? Pero algunos teólogos, y la mayoría está de acuerdo en que era una muchacha entre 13 a 16 años de edad. Y andaba en esas cosas, pastora. Adulterio quiere decir que ella era casada. Sí, porque mire, la historia de los hebreos, las costumbres de los hebreos eran que las muchachas las daban en matrimonio muy jovencitas. Los padres hacían el arreglo y no reparaban en cuánta edad tenía el varón con que se iba a casar. Ahora, sucedía en las familias. Si moría este varón y su hermano todavía estaba soltero, esta mujer era dada a su hermano para que todo quedara entre familia. Imagínese usted casada con su cuñado. La sangre de Cristo tiene poder. Esas eran costumbres de los judíos. Y si ustedes vienen, las mujeres dicen: estas eran costumbres de ellos, y no era mirado así como algo raro, feo o sucio. Tenían por qué hacerlo. Los hijos quedaban en la misma familia, el tesoro, el dinero quedaba en la misma familia. No hay tales de que se lo llevaron y se perdió y el otro fulano no supo ni cómo hacerlo. No quedaba así, quedaba entre la familia, porque para el judío la familia, el núcleo familiar, el apellido, acuérdense que vienen de tribus y no se podían mezclar con otra gente que no fuera de las mismas tribus de Israel. Dios lo decidió así. Dios quiso enseñar algo, pero como siempre el hombre lo llevaba al extremo, era una cosa tremenda. Entonces se cree que ella era jovencita. Y leí algo que escribió una mujer que dijo: ¿por qué andaba haciendo eso ella? Ella, a lo mejor el esposo la abusaba, a lo mejor era un anciano, a lo mejor no era apreciada. Claro que nada de eso le daba licencia para hacer lo que estaba haciendo. Pero mire, los que la trajeron fueron hombres. Cuando Jesús la mira, por muy encima de la edad que ella haya tenido, ella estaba haciendo algo que no agradaba a Dios. Y cuando la traen frente a la gracia, porque Jesús es la gracia personificada de Dios, cuando la traen frente a él, Jesús la mira. Jesús no estaba agachado, ¿ok? Jesús estaba de pie, o él estaba sentado enseñando, perdón, y la traen. Ella se queda de pie frente a él
Yo creo que la traían a empujones o yo no sé cómo. Pero cuando la mira, algo en él le recuerda quién era él y cómo debía ser él cuando se enfrentaba con estas cosas. Y en Isaías capítulo 42, ahí en su Biblia hasta arriba dice cómo iba a ser el carácter del Mesías o el siervo del Señor. Y en el versículo 3, este versículo dice 42:3, este siervo, este Mesías no aplastará la caña más débil. Este siervo, este Mesías no apagará una vela que titila, que se está casi acabando. Más bien les hará justicia a todos los agraviados, dice la nueva versión, la nueva traducción, nueva versión NTV, no sé ni cómo se dice. Ajá, ahí parece que pusieron la otra versión. No quebrará la caña cascada. Es que me gustaba más esta porque se entiende más, no sé por qué no me pusieron esta. Pero dice, él no, ahora, no quebrará la caña cascada, esa es la misma. Es en TV, pero está bien. No aplastará la caña más débil, ni apagará una vela que titila. ¿Usted entiende lo que es una vela que titila? Ay, como que ya está en sus últimas, ¿verdad? Y una caña débil es una caña que ya le sacaron el jugo y que con una cosita se quiebra. Jesús no estaba ahí para sacar leña de un árbol caído en nuestro idioma. Es como que él recordó cuál era su misión en esta tierra. Y es bien importante que nosotros aprendamos esto. No hemos sido llamados a sacar leña de un árbol caído. Y entonces, ¿qué se hace con un árbol caído? Se levanta, se ayuda. Tal vez hay que echarle agua, hay que echarle abono, hay que hacer algo por ese árbol caído. Sacar leña de un árbol caído no se toma carácter, pero ayudar a un árbol caído se toma carácter y buena voluntad. Jesús demostraría misericordia a aquella mujer, no haría leña del árbol caído. Eso es lo que quiere decir ahí Isaías. Jesús vio más allá de lo que los fariseos estaban viendo. A ellos no les interesaba la muchacha, a ellos no les importaba ella. Ellos lo que querían era pescar a Jesús en algún error para luego acusarlo. Acuérdense que ellos tenían un plan más grande que haber encontrado a esta muchacha en el mismo acto del adulterio. Ellos querían algo más. A ellos no les interesaba la ley de Moisés, no les importaba, era muy dura. Ya se habían metido y ahora no podían salirse. Era muy difícil para ellos dejar de ser como eran. Tampoco les interesaba la muchacha. Jesús vio el corazón de ellos. Qué hermoso que Jesús mira nuestro corazón, ¿no le parece? ¿Y qué vio Jesús en estos corazones? Él vio que era una trampa. Él vio que ellos mismos eran pecadores. Él vio que ellos mismos cometían adulterio. Él vio que a lo mejor ellos mismos habían andado con ella. El Señor lo vio. Él vio que ellos mismos estaban violando la ley de Moisés. Jesús dice que estaba sentado enseñando, pero al ver aquello y al ser recordado de lo de Isaías, se inclinó a tierra y empezó a escribir. ¿Qué escribía Jesús? ¿Qué eran las notas que estaba haciendo? Bueno, se cree que lo que Jesús estaba haciendo era algo que Jeremías dice acerca del pueblo. El pueblo que desobedece, el pueblo que se aleja de su Dios, sus nombres serán escritos en el polvo. Entonces Jesús conocía todo, era una costumbre. Y dice la Biblia que él empezó a escribir con el dedo. Y lo que hacían cuando era traída gente a juicio, los fariseos sabían eso, conocían la ley, sabían cómo era. Se empezaba a escribir el nombre de la persona que estaba siendo acusada. Y se cree que Jesús lo que estaba escribiendo eran los nombres de todos los que estaban hablando y estaban acusando. Es tremendo, ¿verdad? Otros creen que al lado del nombre estaba poniendo de qué los estaba acusando el Señor. Él empezó a escribir. Fíjese que estaba sentado enseñando y se inclina a escribir. Como insistieron en preguntarle, dice el versículo 7,
se enderezó y les dijo: el que de ustedes esté libre de este pecado, tírele la primera piedra. Fíjese que él nunca dijo: no le tiren piedras, por favor, espérense. Jesús no platicó así. A ver, dígame, ¿cómo fue? ¿En dónde fue? ¿Y con quién fue? A Jesús no le picaba la curiosidad ni la morbosidad. ¿Cómo tenemos que aprender, verdad? Él no dijo, no. Usen esas piedras para trancar la puerta de su casa. Usen esas piedras para otra cosa, para algún ladrón. No le tiren piedras. Jesús nunca dijo eso. No, él los vio con sus piedras en las manos, pero les dijo: el que de ustedes esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Estas palabras pusieron al descubierto el corazón de aquella gente. ¿Y qué había en esos corazones? Había dureza, había hipocresía, había desamor a la santidad de Dios. Ellos no temían ofender a Dios. Ellos no les importaba la ley, porque mire, la ley decía, la ley de Moisés que ellos nombraron, está en Levítico capítulo 29 y en Deuteronomio capítulo 22. Cuando una pareja, porque usted sabe que para cometer adulterio se necesitan dos. ¿Estamos o no estamos? Ok, bueno, cuando una pareja, un hombre y una mujer, son sorprendidos en adulterio, hay que traerlos a los dos ante el concilio y hay que apedrearlos a los dos. Mi pregunta es: ¿dónde estaba el hombre en este momento? Esto nos enseña que ellos no querían aplicar la ley. Ellos querían pescar a Jesús en un error. ¿Qué es la enseñanza en esto? Cuando el enemigo nos acusa, a él no le interesa su vida, ni su prosperidad, ni su bendición, hermano. A él no le interesa que la voluntad del Padre se haga. Lo que Satanás quiere es salirse con la suya. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado de las acusaciones que el enemigo hace en nuestra contra. Si nosotros hemos sido lavados con la sangre de Cristo, tenemos que recordarnos eso a cada ratito. Amén. Amén. No tenían temor a ofender a Dios. Ellos tenían temor a perder su prestigio y su posición. Ellos eran parciales. ¿Y sabe qué pasó? La Biblia dice que cuando el Señor les dijo: el que de ustedes esté libre de pecado, y cuando decía de pecado, estaba hablando del pecado del que estaban hablando, del pecado que estaban hablando en ese momento. No se trataba de robar, se trataba de adulterio. En otras palabras, si usted nunca ha adulterado, entonces dele pues. Eso fue lo que quiso decir Jesús. Y quizá usted está pensando: gracias a Dios yo nunca he adulterado, pastora, nunca, yo soy casado y nunca he tocado a otra mujer. Pero la ha visto en su teléfono, en la televisión, y su mente se le adulteró. Mujeres también, se le adulteró la mente. Qué bueno que el Señor no nos apedrea. Usted diga: Señor, me ha pasado, pero tírame frente a la gracia, por favor. Tírame, o yo me voy a tirar a ti, a tus pies. Era una trampa para Jesús. ¿Quién le pone trampa a Jesús? Qué osadía de esta gente, ¿verdad? Frente a la gracia. Entonces, cuando la gracia llega, la gracia desconsuela a los altaneros, a los orgullosos. Ellos se sintieron muy mal, muy mal. Pero la gracia consuela a los humildes. Cuando ellos oyeron esto, la Biblia dice que uno a uno, versículo 9, pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia. ¿Quién los acusó? Cristo. Hay algo en nosotros que, amemos o no a Dios, está en nosotros. Hay algo en nosotros que nos vayamos a Francia a vivir, o a México, a Monterrey, está con nosotros. Se llama conciencia. No nos podemos deshacer de ella. A veces que tratamos de callarla, ¿verdad? Pero ahí está, no nos podemos deshacer de esa cosa.
se va con nosotros al trabajo, a la escuela, se queda con nosotros en la casa. Está en nosotros. Dice la Biblia en el versículo 9, acusados por su conciencia. ¿Quién le puso a usted la conciencia? Dios. Cuando lo hizo y sopló sobre usted, ahí va conciencia. Conciencia quiere decir estar consciente de Dios. Y al estar consciente de Dios, nos pone a nosotros los humanos en una posición que las antenas tienen que estar siempre bien listas, bien paraditas, porque la conciencia no nos deja. Dice, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Qué lindo. Solo Jesús y yo, solo Jesús y usted, solo la gracia y su vida. Usted que nos está escuchando, esto es Jesús y usted, esto es personal. Nada ni nadie lo va a hacer, es usted y Jesús. Versículo 10 al 11. Estamos en el tercer punto ya. Enderezándose Jesús. La lista fue larga, el Señor estuvo escribiendo mucho. Eran muchos hombres, eran muchos nombres. Y ellos mirando, yo creo que cuando miraban, ay, en mi nombre, se hacían para atrás. Y luego otro vio y se querían esconder uno detrás del otro. Use su imaginación, por favor. ¿Ha visto usted su nombre escrito en alguna parte que usted celebra? Yes, mi nombre está ahí. ¿Pero ha visto su nombre en algún lugar que no le gusta? Un Bill. Debes tanto. Ay, no, ese no ha de ser yo, ha de ser otro. Se confundieron de dirección. Es el vecino. Cuando ellos empezaron a ver sus nombres, yo creo que empezaron a retroceder y ya las piedras entonces les pesaban en sus manos. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, ahora le habló, mujer. Cuando dice mujer, está diciendo humanidad, porque si usted no es mujer, vino de una. Así que de alguna forma estamos conectados con ellas. Humanidad, mujer, iglesia, pueblo de Dios. ¿Dónde están los que te acusaban? Es que como Jesús estaba inclinado, no se dio cuenta que se habían ido, pastora. Claro que se dio cuenta que se fueron. Él quería llevarla a ella a un lugar, a una confesión. Él quería hacerla hablar. No la había oído hablar, no la dejaban hablar. ¿Dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Ay, Jesús sorprendido, ¿verdad? Quería que ella se diera cuenta. Ella dijo, ninguno, Señor. 2 palabras. Ninguno, Señor. Ya nunca más volvió a hablar ella. Esta mujer, en esta escena tan terrible que su vida estaba para morir, ella quedar sepultada bajo piedras, 2 palabras. Ninguno, Señor. Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo. Ni yo te condeno. Vete. Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Con estas palabras que resuenan por la eternidad, Jesús le estaba ofreciendo 3 cosas a esta mujer: perdón, restauración, esperanza. Y estas 3 cosas son para nosotros, para usted que está viéndonos. Necesita perdón, Cristo lo está ofreciendo. Necesita restaurar su vida, el Señor restaura su vida. Necesita esperanza porque ya llegó al fondo. La esperanza viene de la gracia de Dios personificada. Su nombre es Jesús de Nazaret. Con el perdón, Él la dejó libre de la culpa y de la vergüenza. Si usted ha sido libre de la culpa y de la vergüenza, usted no tiene por qué andar con la cara agachada, dejar que el enemigo le aviente esos dardos en su mente. ¿Te acuerdas lo que hiciste? Todo ha quedado sepultado bajo la sangre. Pero el primero que lo tiene que creer es usted. Y no solamente creerlo, pero vivirlo, actuarlo, declararlo, que eso es suyo, que el Señor se lo dio. Con ese perdón le quitó la culpa y la vergüenza. Ningún hombre le pondría en evidencia jamás, ni la andaría señalando, saliéndose con la suya. Ahora ella estaba frente a la gracia.
y su vida y su pasado estaban siendo perdonados para siempre. Luego le dio restauración. Le decía: tú puedes volver a tu estado original. Tú puedes ser una mujer honrada. Tú puedes regresar a ser una esposa. Tú puedes porque yo te lo estoy autorizando. Tú puedes volver a empezar. Has buscado amor en los brazos equivocados. Eso era lo que le pasaba a ella, en personas equivocadas. Y esta es tu oportunidad para comenzar de nuevo por gracia. Y la esperanza que le dio, le dijo: abraza la gracia, apóyate en la gracia, muévete hacia una mejor y más excelente futuro por gracia. Si nosotros no aprendemos a vivir y hacer las cosas por gracia, vamos a vivir muy tristes y amargados todo el tiempo. Va a ser imposible gozarse. Abrace la gracia, reciba la gracia, apóyese en la gracia, muévase hacia un futuro más excelente por medio de la gracia. Ni yo te condeno. Vete y no lo vuelvas a hacer. Qué cosa más tremenda, qué lindo, qué tremendo consejo, palabra. El Señor le dijo: por si quieres, no lo vuelvas a hacer, le dijo. Mira, iglesia, la ley dice: cambia o te condeno. Usted nunca va a poder cambiar solo. Nunca voy a poder cambiar yo sola. No se puede. Voy a ir a terapia, voy a ir a consejería. Bueno, voy a ir con un psicólogo. ¿Por qué caigo en lo mismo? ¿Por qué caigo en lo mismo? ¿Por qué lo mismo? Voy a ir. Ningún psicólogo, ningún consejero, ningún psiquiatra te va a poder ayudar. El problema es espiritual. El problema es espiritual. Y el que te diseñó sabe del pie que cojeas, sabe cuál es tu talón de Aquiles. Él sabe. Y Él es el único. Es como llevar un carro descompuesto donde el dentista, si tú estás buscando por otro lado. Un carro descompuesto se lleva con un buen mecánico. Y al que le duele la muela, vaya con el dentista. No, vaya a ir con el mecánico. ¿Tiene con qué sacarle la muela? Claro que sí, pero no es dentista. Mi necesidad es espiritual y es de Dios. No voy a buscar por otro lado. No trates de ahogar tu necesidad con alcohol o con drogas, o con fiestas, o con cosas, o con mentiras. Tú sabes que solo Dios te lo puede dar, porque fuiste diseñado para Él. Y cuando te hizo, te dejó un vacío que nada más Él lo llena. La ley te dice: cambia o te condeno. Nunca vamos a cambiar por sí mismo, y vamos a vivir condenados toda la vida. El miedo y amenaza de la condenación de Dios estará siempre sobre la cabeza de aquel que no se abraza de la gracia, para mantenerte en línea. Es que la ley, y la ley es buena porque trae orden, la ley terrenal allá afuera, ¿verdad que sí? ¿Qué seríamos sin semáforos y señales de tránsito, de tráfico? Una locura, una locura, una locura. Si así como estamos, ¿verdad? La ley no promueve un cambio profundo y duradero. Usted le puede golpear a su hijo, castigarlo, quitarle todo lo que usted mismo le ha dado, y hasta que no en esa personita hay una transformación de espíritu, nunca le va a hacer caso. Es una humanidad que tenemos caída, que heredamos de Adán. Eso no profunde cambio, no promueve cambio profundo y duradero. La gente que vive de esta manera tiende a ser superficial y siempre se justifica, se autojustifica. Superficial y autojustificado. No, es que mira, pues soy así porque mi papá, mi mamá, mis tíos, yo, esto. Sí te pasó, sí es cierto, pero eso te pasó. Y no eres culpable de lo que te hicieron otros, pero sí de cómo vas a progresar de aquí en adelante. Sobre todo tú que estás aquí expuesto a la palabra y a la presencia de Dios. ¿Ah? Tal vez traes muchas maletas contigo, ¿verdad? Y mucho equipaje. Ya no tienes por qué traerlo. Eso es lo que Jesús le dijo a la mujer. La verdadera rectitud es practicar el amor de Dios hacia Dios y a los demás, porque algo hacemos
Lo que recibimos damos. La ley te dice cambia o te condeno. La gracia te dice te he perdonado y te acepto. Aleluya. Te he perdonado y te acepto. ¿Y qué hago cuando lo tengo, pastora? Responde con amor, con amorosa gratitud, porque la gracia te motiva. Mire, no cambiamos para ser aceptados. No cambiamos para ser aceptados, sino que hemos sido aceptados, por eso amamos. Hemos sido aceptados. ¿Cuántos pueden recibir eso en su espíritu? He sido aceptada. La gracia dice te he perdonado y te acepto. Te acepto. Ahora, ¿cómo creen que se fue? Pónganse de pie. ¿Cómo creen que se fue esa mujer de ahí? ¿Cuántas palabras dijo la mujer? 2. ¿Qué dijo? Ninguno, Señor. Ninguno, Señor. Ninguno, Señor. Se lo llevó. ¿Dónde están los que te condenaban? ¿No quedó? ¿Dónde están? ¿Se fueron todos? ¿Quién quedó? Ninguno, Señor. ¿Quién hizo toda la conversación? El Señor. Él dio el primer paso. Yo creo que ella ni lo podía ver. Ella estaba, qué mal me siento, qué mal estoy. Ninguno, Señor. 2 palabras. Ni yo te condeno. ¿Cómo viviría ella después? ¿Cómo salió de ahí? Yo creo que se miraba y lloraba y se reía al mismo tiempo. Wow, wow, wow. Se miraba y wow. Ninguno, Señor. Ella se gloriaba en el Señor de ver cómo todos se fueron y estaba viva. Estoy viva, estoy viva. Ella ya se miraba sepultada bajo todas aquellas piedras. Estoy viva, estoy de pie, estoy respirando. Me puedo ir a mi casa, puedo comenzar de nuevo, puedo hacerlo. Estoy viva, estoy viva. ¿Cuántos pueden decir estoy vivo, estoy viva, estoy viva? Tengo vida, puedo respirar, puedo comenzar de nuevo, puedo tener un futuro maravilloso, puedo hacer todo lo que Dios ha dicho de mí, porque la gracia me ha alcanzado. Qué bueno que me tiraron frente a la gracia. Qué bueno que me tiraron frente a la gracia. Iglesia, amados amigos que nos escuchan, que nos ven, no se incline delante de nadie, inclínese delante de la gracia. No se entregue a nadie, entréguese a la gracia. No dé su corazón a nadie más, déselo a la gracia del Señor. Hágalo. Él la está esperando. Todavía está así. Y si usted nunca lo ha hecho, nunca ha entregado su vida al Señor de la gracia, a la gracia de Dios personificada, Jesús de Nazaret, yo le invito a que lo haga en este momento. Si usted dice estoy cargado, estoy agobiado, tengo muchas culpas, tengo muchas cosas, he cometido muchos errores, pecados, llámelo así, muchos desaciertos, ya no aguanto. Yo le invito a que usted venga y se descargue delante de la gracia del Señor Jesucristo. Si usted quiere, yo quiero orar por usted. Usted que nos está viendo, yo quiero orar por usted. Alguien se siente así cargado, ya no puede. Yo le invito. Levante su mano o encamínese a este altar. ¿Qué va a hacer, pastora? Voy a orar por usted.